¿Cómo están? Buenas tardes. Se ve nuestro texto en la... Leandro, Sí, se ve, ingeniero. allá. Gracias. Gracias. Entonces, en la anterior clase habíamos visto que hay de puesta a tierra. ¿Qué es la puesta a tierra del sistema de o fuente de alimentación? O sea, lo que viene de ELFEC y que al pie del poste de ELFEC el neutro se coloca al sistema de puesta a tierra. Por diré, el neutro se conecta al sistema de puesta a tierra. Y el otro era que las masas y carcasas de los equipos se ponen igual, mejor dicho, se conectan al sistema de puesta a tierra. Puede ser en una instalación al mismo sistema o puede ser a otra puesta de tierra. Ya saben que eso se hace con fines de protección, especialmente contra los contactos indirectos. Y normalmente tenemos los sistemas de aterramiento, los principales son el sistema TN, el sistema TT y el sistema IT. El sistema TN, a su vez, se subdivide en el TNS y en el TNSC y en el TNC. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. ¿Y por qué le llamamos TT? Fíjense, acá en nuestro texto nos dice la primera letra, la primera letra. Acá tenemos dos primeras letras, T, T e I, ¿no es cierto? ¿Por qué se pone T? Porque es conexión al sistema con la Tierra. O sea, de T, acuérdense de la Tierra. O sea, del sistema de alimentación, del sistema de ELPEC, se pone el neutro al sistema de tierra. Y la letra I es todo lo contrario, aislación de todas las partes activas con relación a tierra. O si se hace la conexión de un punto con tierra a través
de una impedancia elevada. La segunda letra también es T, o sea, cuando se pone la puesta a tierra, pero en este caso no es del sistema de alimentación, o sea, no es de ELFED, sino es de las masas o carcasas conectadas directamente a tierra, independiente de la puesta a tierra eventual de un punto de alimentación. O sea, se pone con T también cuando por un lado el transformador y el, el neutro del transformador se conecta al sistema de tierra al pie del poste a dos jabalines. Y puedo tener otro sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra es una o un conjunto de jabalines. Y a esas debo conectar las masas o las carcasas de todos los equipos eléctricos, incluidos los enchufes. Y si tengo pantallas metálicas, también voy a conectar al sistema de tierra, pero independiente del sistema de tierra del punto de alimentación. N es la masa conectada directamente al punto de alimentación que está puesto a tierra. Obviamente es en corriente alterna y normalmente es el punto del neutro. Ahorita vamos a ver eso. O sea, en el esquema. Luego tenemos otras letras. S, que es cuando el neutro y el cable de protección aseguradas por conductores separados. O sea, el neutro es el cable negro, va a ir por su cuenta, va a estar instalado ahí. El cable de protección es un cable verde que va a ir en forma separada. La letra C es cuando el neutro y el cable de protección están combinados o están en un solo conductor que se llama PEN. Y vamos a ver en el esquema 9.1, ABCD. Aquí está. Por si acaso con ustedes hemos conocido el tablero, pero quiero hacerles recuerdo que en el tablero la fase L1, L2 o L3, o diré la fase RST, como en el tablero general del edificio de laboratorios, tenemos ahí, ¿no es cierto? Y les he dicho que están yendo las tres fases a cada uno de los pisos y en los pisos van a llegar al tablero secundario y desde ahí se va a alimentar a cada uno de los equipos eléctricos. Pero además había una barra del neutro que representa a esa barra y había otra barrita del cable de protección. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces teníamos las tres barras de las fases que obviamente alimentan al equipo eléctrico. Hagan de cuenta que estos son dos motores. Y normalmente, ¿cuál es lo que se pone a tierra? Son la carcasa, así como ven de la parte exterior esta conexión.
de la parte exterior de esta conexión, o sea que es la carcasa de los motores, ¿no es cierto? Y ese es el cable verde, el cable de protección. Y este es el cable neutro. Pero se acuerdan que van juntos, se acuerdan cuando entramos donde estaba el medidor, les dije que el neutro y el cable de protección, el cable verde, que debería tener color verde, iban a la toma de tierra que está junto al edificio de laboratorios, ¿no es cierto? Entonces, este es el sistema TNT, porque este sistema de puesta a tierra sale del neutro del transformador. La segunda letra es también porque el neutro y el conductor de protección van al mismo sistema de puesta a tierra. No es como acá que están separados, ¿ya? Por si acaso, esta N debería estar conectado acá a la carcasa y este debería salir como está saliendo de la carcasa. Por lo tanto, acá cuando decimos la primera letra es T de tierra que va del neutro del transformador o del sistema de alimentación, ¿no es cierto? Y T es cuando también de las carcasas del motor, de la masa del motor, va a otro sistema de puesta a tierra. Este es el símbolo de la puesta a tierra y este es el cable de protección que va a otro sistema de tierra y no va al sistema de tierra que está debajo del transformador. ¿Cuándo se hace esto? Cuando yo tengo equipos muy delicados, puedo tener equipos de laboratorio, puedo tener computadoras o pueden ser equipos médicos que son muy delicados y que van a tener su propio sistema de tierra. ¿Ya? De tal forma que cuando exista por decir, una corriente de fuga de cualquiera de las fases o del neutro, va a ir a este sistema de puesta a tierra. Claro que en este equipo laboratorio, si una de las fases, hagan de cuenta que es una lavadora, porque hemos visto la lavadora, está en contacto uno de los cablecitos de una de las fases, entonces esa corriente de fuga va a ir a su propio sistema de tierra, ¿ya? Entonces, ese es el TN. S cuando están separados. Este es el esquema TT. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y en el edificio de laboratorios cuál será? Cuando vayamos a visitar el sistema de tierra, yo les voy a mostrar este esquema y ustedes me van a decir cuál es, si es el sistema TT o es el sistema TMS. Ahora, el esquema IT es cuando ninguna de las partes está en contacto directo al sistema de tierra o toma de tierra, sino si va a estar en contacto, va a ser de una impedancia bastante grande. Es verdad que las carcasas o las masas de los aparatos eléctricos
tiene su propio sistema de tierra. Y finalmente tenemos acá, de la familia TN, tenemos el TNCS, es decir, que están combinados, este equipo está combinado o en forma conjunta el cable de protección y el neutro, y van a este sistema de puesta a tierra. Pero una parte de la instalación están separados, el neutro por un lado y el cable de protección. O sea, este esquema está mal. O sea, este azul debería ir solamente a partir de acá, de la carcasa. Ya, o sea, por un lado están separados el neutro y el cable de protección, pero para otros equipos están conectados. Ya, puede ser que los que están con otro sistema de tierra independiente sean los equipos delicados. Y los equipos que no son delicados pueden conectar el cable de protección al neutro e ir al sistema de puesta a tierra de la fuente de alimentación o del transformador que es parte de la fuente de alimentación. O sea, es de ELFEC, ¿no es cierto? Y acá tenemos que todos los equipos, el cable de protección, que es el que sale de la carcasa de los equipos, se empalma o se conecta con el cable, con el neutro, y van a un solo sistema de puesta a tierra. Entonces, ¿qué es el sistema de puesta a tierra? El sistema de toma de tierra o puesta a tierra son las jabalinas que están clavadas en el piso, en la tierra. Ya, o sea que puede ser una jabalina, puede ser dos jabalinas, pueden ser tres jabalinas o pueden ser 10 o 20 jabalinas. A mayor cantidad de jabalinas, esta toma de tierra o sistema de puesta a tierra va a tener menos ohmios. A mayor cantidad de jabalinas, menor ohmios. Ya, o sea, esta toma de tierra, yo voy a medir su resistencia y esa resistencia expresada en ohmios tiene que ser lo más pequeña posible, de tal forma que cuando yo me apoye en este equipo, no me pase la corriente de fuga, ¿no? Si no, ya les he explicado. En México nos decía que esta toma de tierra debe ser de 25 ohmios máximo. En Cochabamba y en Bolivia es de 20 ohmios máximo. Pero vamos a avanzar en el capítulo 10, por ejemplo, vamos a ver que para instalaciones eléctricas muy delicadas, por ejemplo, Fanexa, que está en Cotapachi, y tiene un sistema de puesta a tierra bastante delicado y máximo debe tener un ohmio. Entonces, en Cochabamba, al pie de los transformadores, ¿cuántos ohmios tenían? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas jabalinas les dije que tenían? Que estaban instaladas en 1 metro.
Les dije que había 2 jabalinas y que esas 2 jabalinas eran menos de 20 ohmios. Claro que depende de la resistividad del terreno, porque una cosa es que esté en la ciudad o en el Valle Bajo, que son terrenos más blandos, y otra cosa es que esté en la punta del cerro. En la punta del cerro yo creo que con 20 jabalinas vamos a llegar a 10. Entonces, nosotros vamos a aprender a calcular esos ohmios, la resistencia de esta toma de tierra o sistema de puesta a tierra, vamos a aprender a calcular. Les voy a enseñar, ¿ya? En el próximo capítulo. Entonces, estos sistemas, aquí está el esquema TNS, cuando el conductor neutro y el de protección están separados. Ver el esquema 91A. 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 También se llama aterramiento, ¿no? Sistema de puesta a tierra, toma de tierra o aterramiento. Es lo mismo. Y como vemos, el cable de protección, píntenle de verde y y el neutro van a un solo sistema de puesta a tierra. Y luego nos va a decir del sistema TNCS que una parte van juntas y otra parte va a ir separado. Y el TNC es cuando van juntos o cuando están combinados en un solo cable, el cable de protección y el neutro. Eso es lo que nos dice acá. Aquí está. El TNC, ¿qué había sido? Las funciones de los conductores neutro y conductor de protección están combinadas en un solo conductor que se llama PEN, ¿no? P de protección y N de neutro. El sistema T, ¿cuándo había sido? Ya les he mostrado cuando no tienen punto de alimentación directamente conectado a tierra. Pero las masas de la instalación, o sea, de los motores, las masas de los equipos eléctricos están puestas a tierra en su propio sistema de puesta a tierra. Perdón, ese es el IT, ¿no es cierto? El T es cuando tienen un punto de alimentación directamente conectado a tierra y las masas de la instalación están conectadas a tomas de tierra eléctricamente distintas a la toma de tierra de la alimentación. A ver, el 91D. El esquema TT, este es el sistema de puesta a tierra de la alimentación. O sea, el transformador va a estar colocado acá. Por sus bornes de media tensión recibirá la corriente alterna y por los bornes de baja tensión en 380 y el neutro va a salir por acá y el neutro voy a colocar al sistema de puesta a tierra o al aterramiento. Pero los equipos eléctricos conectados, todas sus carcasas o masas van a estar en otro sistema de puesta a tierra. ¿Ya? Entonces, esos son los esquemas que existen de los sistemas de puesta a tierra.
Normalmente debe determinarse las siguientes características de la instalación. Para tener un sistema de debo tomar en cuenta la naturaleza de la corriente. O sea, sabemos que es corriente alterna, que tiene una frecuencia de 50 ciclos. El valor de la tensión nominal va a ser 380 trifásico estrella o 380 delta trifásico, ¿no es cierto? Pero también si fueran monofásicos, igual se puede conectar al sistema de puesta a tierra. Luego uno tiene que saber la presunta corriente de cortocircuito. Se supone que al hacer mis planos, al hacer el estudio de diseño final, sí o sí tengo que hacer el cálculo de las corrientes de cortocircuito, que nosotros todavía no hemos aprendido, pero en capítulo posterior vamos a aprender a calcular la corriente de cortocircuito. Y finalmente, la posibilidad de satisfacer los requerimientos de la instalación, incluyendo la máxima demanda o la potencia máxima, que eso hemos aprendido en el capítulo 1. Luego, ahora, por ejemplo, ¿qué nos dice? El proyectista debe elegir el sistema de puesta a tierra más adecuado para la instalación. Sin embargo, en instalaciones domiciliarias, el conductor de puesta a tierra de masas debe ser independiente del neutro, pudiendo estar ambos conectados en una misma toma de tierra. O sea, van a ser conductores independientes, pero van a estar conectados al sistema de puesta a tierra. O sea, ¿qué nos está diciendo? En nuestras casas, si es una instalación monofásica, seguramente no vamos a llevar una sola fase y luego tenemos que llevar el neutro. Y nos dice que la carcasa de los equipos eléctricos debe estar conectado a otro cable de protección, pero que esté conectado al sistema de puesta a tierra. O sea, el sistema de puesta a tierra se va a llamar el esquema TNS. Eso es lo que nos dice nuestro texto. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, ¿cómo calculo la resistencia de puesta a tierra? A ver, hay diferentes métodos para calcular la resistencia de una puesta a tierra. Para el caso de la realización de puesta a tierra con jabalinas, las jabalinas tienen alma de acero y superficie de cobre electrolítico. El cobre electrolítico es el que tiene 99,9% de conducción. Ya, o sea, les he dicho, ¿no? La jabalina les voy a mostrar, háganme recuerdo, voy a llevar un pedazo de jabalina, que son los que se clavan a la tierra. Claro, si no tiene alma de acero, no vamos a poder clavar, pero está recubierto por la superficie de cobre electrolítico porque tiene que hacer buen contacto con la tierra. ¿Ya? Y fíjense, acá tenemos un método para el cálculo de la resistencia de puesta a tierra. A ver, acá tenemos un ejemplo. Normalmente, para que yo calcule un sistema de puesta a tierra, tengo que tener datos.
Por ejemplo, tengo que saber de qué diámetro es la jabalina. En este caso me dice que es de 5 octavos pulgadas y su longitud es de 3 metros. Otro dato que sí o sí tengo que saber es la resistividad del terreno. En este caso es para la ciudad de Buenos Aires o sus alrededores, la resistividad del terreno es de 20 ohmios por metro. Igual que el de Santa Cruz. Buenos Aires es igual que Santa Cruz, igual que el Chapare. ¿Cómo es la tierra en el Chapare? Para empezar, cuando clave una jabalina, va a ser como una mantequilla, como colocar el cuchillo en la mantequilla, cuchillo caliente en la mantequilla, se entra como si nada. La jabalina en terrenos como Santa Cruz, como el Chapare, el oriente boliviano y en este caso Buenos Aires, y la resistividad es más pequeña, pero en la punta del cerro, acá hablando de Cochabamba, en la punta del cerro, la resistividad puede llegar. En el capítulo 10 les voy a mostrar las tablas. Dependiendo del tipo de terreno, es la resistividad del terreno. En la punta del cerro es aproximadamente 3.000 ohmios por metro. Entonces, ¿cómo voy a calcular la resistencia? Con los datos utilizando el método del ábaco. ¿Ya? Voy a partir del diámetro de la jabalina en pulgadas. ¿Se acuerdan cuánto era? 5 octavos. Entonces voy a partir de 5 octavos y voy a ir a unir con la longitud de la jabalina en metros. ¿Cuántos metros era? 3 metros. 3 metros. 305 dice acá. 3 metros. Voy a unir estos dos puntos, el diámetro y la longitud de la jabalina en metros. Y acá tengo la jabalina en pies. Y a partir del punto A, debo unir con la resistividad de la tierra, que es ohmios por metro. En Buenos Aires había sido 20 ohmios. A partir del punto A, no es este el punto A es este, que está cortando a la jabalina que está expresado en pies, a este lado. Pero al lado está la recta Q. Esta es la recta D de diámetro, L de largo y acá le llaman la recta Q. Esta es resistividad y esta es R de resistencia. Entonces voy a unir el punto A con la resistividad que es 20 ohmios y voy a continuar esa recta y donde me corte en esta recta va a ser la resistencia de la jabalina en ohmios. La resistencia de la jabalina en ohmios. ¿Cuánto es el valor en este caso? Es 6 ohmios. Por lo tanto, esta instalación de una instalación eléctrica en Buenos Aires, donde debo calcular la resistencia del sistema de puesta a tierra, he calculado gracias al ábaco y había tenido 6 ohmios. Entonces,
En Buenos Aires debe ser igual que en Cochabamba o en Bolivia, donde el valor máximo de resistencia es de 20 ohmios. Pero si yo tengo equipos muy delicados, me exigen de que tenga, sin, por ejemplo, las centrales telefónicas de Conteco, de Entel, de Viva, todas las centrales telefónicas máximo deben tener 5 ohmios. Y ya les he dicho que para eso, para disminuir la resistencia de mi sistema de puesta a tierra o de mi aterramiento, debo aumentar el número de resistencias. Acá nos dice, será necesario hincar otra jabalina y conectar en paralelo no más de 3 metros de separación entre sí. La resistencia final de puesta a tierra en este caso será R1, que es la que ya hemos calculado. Y normalmente, si voy a poner una segunda, una tercera, una cuarta, quinta jabalina, en lo posible debo poner del mismo tamaño y del mismo diámetro y a distancias iguales. Cuando veamos el cálculo me van a entender. Por ahora les diré que simplemente me simplifica los cálculos para la determinación de la resistencia. ¿Ya? A ver, pero esta fórmula creo que está mal. A ver, ¿cuánto es valor de la primera resistencia? O sea, la primera RI con estos valores y gracias al ábaco me dice que es 6 ohmios. Pero si yo quiero disminuir esos 6 ohmios a, a valor menor, debo colocar otra resistencia. Pero de acuerdo a esta fórmula, me dice R1 más R2 es 12. Y R1 por R2 dividido entre 36 va a ser 0,33. Pero esta fórmula está mal. Cuando tengo dos resistencias en paralelo, ¿se acuerdan cómo es la fórmula? Acá tenemos dos resistencias en paralelo. Acá va a ser por y acá va a ser más. En ese caso, si acá va a ser por y acá va a ser más, voy a tener 36 dividido entre 12 y me va a dar 3 ohmios. Entonces, colocando otra resistencia en paralelo, me va a bajar esta resistencia de 6 ohmios a 3 ohmios. Y si coloco tres resistencias en paralelo, ¿cómo va a ser la fórmula? Entonces, de esa forma vamos a calcular con el ábaco. Y con eso hemos terminado el capítulo 9.
que es bastante cortito. Ahora vamos a avanzar el capítulo 10. Que después de este capítulo quiero una clase presencial para hacer cálculos y para visitar el sistema de puesta a tierra. Entonces, acá nos piden la instalación de puesta a tierra en edificios, o acá vamos a estudiar, mejor dicho, la instalación de puesta a tierra en edificios. Inge, una consulta Adelante. sobre el capítulo 9. Entonces, las partes de puesta a tierra serían el electrodo, sería el conductor, en este caso la jabalina, el conductor y el conductor de protección, sus partes de puesta a tierra. Buena tu pregunta. Justamente a eso vamos a entrar ahora. Y te voy a explicar lo que tú acabas de preguntarme. ¿Ya? En este capítulo 10 vamos a estudiar las partes del sistema de puesta a tierra. Y acá tenemos un esquema, representación esquemática de un circuito de puesta a tierra. Lo que tú me decías ahorita, este esquema no me gusta mucho. Yo prefiero que en vez de poner como tanque, parece un tanque con chimeneas, cada una de estas es una jabalina. Es una jabalina o que se llama también electrodo, o electrodo, mejor dicho, electrodo. O sea, en este caso tenemos las tres jabalinas y estas jabalinas están conectadas a través de la línea de enlace con. O sea, aquí hay un conductor de cobre desnudo bajo tierra que les va a unir a las tres jabalinas. Ya, jabalina, la línea de enlace es la que va a conectar y esa línea de enlace va a ir a cada uno de acá debería haber una flecha para conectar las tres jabalinas y se llama línea de enlace con tierra. Y el punto donde se hace el conductor desnudo generalmente de cobre, soldado o conectado a la jabalina, se llama punto de puesta a tierra. Yo les puedo preguntar en el examen y decirle cuáles son las partes de una toma de tierra. Y las partes de una toma de tierra son lo que tú has dicho. O sea, la jabalina, o llamado electrodo también, o pica, le llaman en otros países, o le llaman varilla también. Las líneas de enlace con tierra y los puntos de puesta a tierra, o sea, los puntos donde están empalmados. Esto va a estar debajo del edificio o en el patio del edificio. Pero los que vienen desde arriba, no nos olvidemos, voy a suponer que es un edificio de 5 pisos. Y en el quinto piso tenemos masas, que pueden ser equipos, puede ser un gabinete de computación. Y fíjate lo que tú decías, los conductores de protección van a salir de cada computadora con su propio cable verde o verde y amarillo. Es verdad, en una parte puedo empalmar o puede ser una barra
la barra del tablero secundario. Todos los cables verdes de cada computadora, que en este caso, por decir, tengo 5 computadoras muy delicados, entonces voy a empalmar y a través de las derivaciones de la línea principal de tierra, o sea, este es un cable de derivación de la línea principal de tierra. Y esta es la línea principal de tierra que desde el 5.º piso a través del shaft va a bajar a lo que tú decías, al sistema de puesta a tierra y a las jabalinas. Y estas jabalinas, sí hemos dicho, que están conectadas a través de las líneas de enlace y los puntos de conexión se llaman puntos de puesta a tierra. Y estas 3 partes se llaman toma de tierra. Esta se llama la línea principal, que es la que baja desde arriba, desde el último piso, y en cada piso, fíjense, en cada piso van a ir a empalmar a la línea principal de tierra. Ahorita les voy a mostrar un video, porque este gráfico, este esquema, no se entiende mucho. Ahorita les voy a mostrar otro video. Por si acaso, acá el pararrayos está conectado al mismo sistema de puesta a tierra. Se supone que este pararrayos está en el último piso y lo más arriba posible, lo más cerca de las nubes. O sea, en el edificio, en el punto más alto del edificio, voy a poner un pararrayos más o menos a 5 metros del punto más alto del edificio. Pero ahora les mostraré el video para analizar esta parte que no se entiende mucho. Ahora les voy a mostrar el video. A tierra. La energía eléctrica es fundamental. ¿Se ve se escucha y se ve? Sí, Inge. Ya, gracias. El sistema. Por si acaso este video ya lo vimos, pero hay una parte que quiero mostrarles. Como es cortito, volveremos a ver. De puesta a tierra. La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de la humanidad. Es por ello que durante su generación, transmisión, distribución y utilización es necesario garantizar la operación normal de los equipos y la seguridad de las personas ante corrientes anormales. El Código Nacional de Electricidad, en la regla 060.000, establece que todas las instalaciones eléctricas deben contar con sistema de puesta a tierra y enlace equipotencial para proteger a los usuarios contra las descargas eléctricas. Cuando se sufre una descarga eléctrica a través de un artefacto electrodoméstico, como la lavadora o la ducha, por alguna falla eléctrica, se debe a que estos artefactos no están conectados a una puesta a tierra que canalice la fuga de electricidad, evitando así el choque eléctrico o descarga en las personas, que en algunos casos puede tener consecuencias fatales. La carcasa de los artefactos eléctricos está conectada a la espiga central de los enchufes con 3 espigas, la cual se introduce en el alveolo central de los tomacorrientes de 3 alveolos. Este alveolo está conectado al sistema de puesta a tierra y los otros están energizados.
El sistema de puesta a tierra se conecta a los tomacorrientes, las cajas de los sockets y de los interruptores de luz. Llega hasta el tablero de distribución donde se encuentran los interruptores y sigue su camino hasta el pozo a tierra. El conductor de puesta a tierra es de color verde o verde con franjas amarillas. Hasta el tablero. Ya en esta parte, por ejemplo, el sistema de puesta a tierra es este de acá. O sea que acá va a haber 3 jabalinas o 2 jabalinas plantadas o una jabalina, por lo menos. Y fíjense desde diferentes aparatos eléctricos a través del cable verde está yendo al sistema de puesta a tierra. Por medio del conductor de protección, que es el cable verde. De distribución donde se encuentran los interruptores y sigue su camino hasta el pozo a tierra. El conductor de puesta a tierra es de color verde o verde con franjas amarillas. El sistema de conexión a tierra cumple con esta función fundamental, otorgando un camino a estas corrientes peligrosas para su descarga a tierra, antes que comprometa la seguridad de las personas involucradas o afecte a todos los componentes del sistema eléctrico. Las funciones de un sistema de puesta a tierra son: brindar seguridad a las personas, evitando que reciban descargas eléctricas por fuga de electricidad o fallas de aislamiento, así como dar protección al sistema eléctrico ante la caída de rayos y sobretensiones. Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general al facilitar y garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección. Este sistema consiste en un conjunto de elementos. Aquí están los electrodos. O sea, para un sistema de puesta a tierra, en el capítulo 10 que hemos empezado a estudiar, hay placas, hay conductores radiales. Esta es la jabalina, la varilla o pica sencilla. Otro electrodo es conductor en anillo. Ahora ustedes me preguntarán cuál es el más utilizado. El más utilizado es este de acá, la jabalina, que tenemos que clavarla, especialmente buscar lugares que no sean muy pedregosos, aunque en algunos edificios no tenemos mucho que buscar, ¿no? Porque no tenemos muchos espacios. Como esa casa que hemos visto, tiene un patio y bueno, en alguna parte de su patio, la parte más húmeda, tenemos que elegir para plantar, no sé, 1, 2 o 3 jabalinas, dependiendo de la resistividad del patio de esa casa que hemos visto. Formados por electrodos. Entonces, fíjense, hay diferentes clases de electrodos. Todos estos se llaman electrodos, pero este es un electrodo placa. Este es un electrodo con conductores radiales. Es una pica empalmada, o sea que acá van a venir puntos de conexión, acá serían 3. Y líneas de enlace, tendría 3 líneas de enlace. El punto de conexión, me preguntaban cuál era las partes de una toma de tierra. Y les he mostrado que tiene un punto de conexión, que acá viene la línea de enlace, por decir, si quiero conectar estos 4 electrodos, voy a conectar a través de un conductor desnudo los 4 electrodos con diferentes nombres. Este es placa, conductor con radiales, una pica o una varilla. Y todo esto es la toma de tierra. Ahora, la línea principal de enlace tiene que bajar desde el último piso y puedo empalmar
a cualquiera de estas partes. O acá, o acá, o acá. ¿No es cierto? Entonces, comprende la jabalina, la línea de enlace y los puntos de conexión, los puntos de puesta a tierra. Y este conjunto se llama el sistema de puesta a tierra o toma de tierra. Cables, conexiones, platinas y líneas de tierra física de una instalación eléctrica que... Ahí está. En este caso es una jabalina que va a estar en una caja con una tapa de cemento. Nosotros vamos a destapar la tapa de cemento y vamos a ver este punto de toma de puesta a tierra, ¿ya? Y en este caso, como dice la caja de registro de la puesta a tierra, se instala un electrodo llamada pica, varilla o jabalina de cobre de una longitud aproximada de 2 metros según las características del circuito y del lugar. Las características del lugar se refiere a la resistividad del terreno. Aquí aparentemente es un terreno blando, no veo piedras, ¿no es cierto? Pero en algunos casos puede ser una jabalina. En Buenos Aires hemos visto que con una jabalina de 3 metros y de 5 octavos llega a 6 ohmios su resistencia. Entonces, si esta jabalina va a tener 5 octavos, 3 metros y planto en Buenos Aires, que tiene una resistividad de 20 ohmios por metro, la resistencia va a ser de 6 ohmios. Y nuestro organismo y nuestro cuerpo tiene 2.500 ohmios. Permiten conducir, drenar y disipar una corriente no Esto es lo que quería mostrarles, ¿ya? La línea principal, o sea, ahora vean el esquema 10.1. En el esquema 10.1, pónganle B, que es la línea principal de tierra. Línea principal de tierra. ¿Por qué es la línea principal de tierra? Porque están empalmando en la línea principal la derivación de la línea principal. Estos son los conductores derivados que van a empalmar con la línea principal de tierra en cada uno de los pisos. ¿Y cuáles son los conductores de protección? El conductor de protección va a ser este de acá, que por decir va a estar conectado a la ducha, a la lavadora, a las microondas y otros, y por decir, un aire acondicionado. Esos conductores de protección van a empalmar en este conductor derivado y a su vez este conductor derivado va a empalmar a la línea principal de tierra, ya verde, amarillo. Y esta línea principal de tierra va a empalmar con un punto de la puesta a tierra. Hagan de cuenta que aquí hay 3 jabalinas. Entonces, este es la toma de tierra o el sistema de puesta a tierra o el sistema de aterramiento. Es lo mismo. Pero ese aterramiento no había sido más que 3 jabalinas o 1 o 2 jabalinas clavadas. Si fueran 3 jabalinas clavadas, voy a tener una línea de enlace entre jabalina y jabalina. Y voy a tener 3 puntos de puesta a tierra, más las jabalinas o electrodos, constituye, como está en nuestro libro, la toma de tierra, que le pueden poner inciso A,
porque ahorita vamos a ir a la parte teórica y vamos a ver. Entonces, repito, la línea de enlace a tierra, que pónganle B, los conductores, las derivaciones de la línea principal y los conductores de protección. En cada piso hay ducha, hay lavarropas, hay aire acondicionado y esos son los conductores de protección que empalmarán a estos conductores derivados. Inclusive en planta baja tenemos que van a ir todos a través de la línea principal de tierra a empalmar a la toma de tierra o sistema de puesta a tierra. Eso es lo que quería mostrarles. Ahora vámonos al libro. Caramba. ¿Se ve nuestro texto? Leandro, Armando. Se ve, Sí, Inge. ya se ve. Sí se ve. Ya, gracias. Ahora le pondremos los incisos. Aquí está. La toma de tierra, pónganle inciso A acá. Toma de tierra, inciso A, toma de tierra, o dispersor también se llama. Aquí está. Pónganle inciso A, toma de tierra, o dispersor. Inciso B, para que no esté yendo y viniendo, vamos a ver qué había sido el inciso B. B, línea principal de tierra. A esta le pondremos inciso C, derivación de las líneas principales de tierra. Y a este le pondremos inciso D, conductores de protección. Ahora vámonos al esquema 10.1. Entonces, ya hemos dicho, inciso A, toma de tierra o dispersor. B, línea principal de tierra. Inciso C, derivación de la línea principal de tierra. Y el inciso D son los conductores de protección. Entonces, en base al video, les dije que en un piso pueden haber varios equipos y de cada equipo, de cada masa, va a salir el cable, el conductor o cable de protección que va a ir a empalmar con la derivación de la línea de tierra, que es esta de acá. Empalma con la línea principal que ya han visto en el edificio y va a ir al sistema de puesta a tierra o a la toma de tierra, que igual se llama sistema de toma de tierra. ¿Ya? Ahora, en este capítulo estudia parte por parte.
O sea, estas partes que estamos viendo, estudiamos, por ejemplo, el inciso A, la toma de tierra o dispersor, a su vez, están constituidas por los siguientes elementos: el electrodo, o la jabalina, o la pica. Luego, la línea de enlace con tierra. La línea de enlace está formada por el conductor que une el electrodo o conjunto de electrodos con el punto de puesta a tierra. Y este es el punto de puesta a tierra. Entonces, si quieren, pónganle A1, A2 y A3. Acá pónganle A. Esta jabalina sería A1, la línea de enlace de pues acá en el electrodo, pónganle A1, A2 y A3. Y cada uno de estos les está explicando qué es. Para hacerlo más didáctico, ¿no es cierto? Para que tengan de dónde estudiar y estudiar bien. Entonces, la toma de tierra, este sería el A1, el electrodo, que ya sé qué es una masa metálica. Permanentemente buen contacto con el terreno para facilitar el paso a este de la corriente de fuga o corriente de defecto, también se llama. Póngale corriente de fuga o de defecto que puede presentarse a la carga eléctrica que tenga o puede tener. Anteriormente ya les he dicho que el electrodo tiene que tener alma de acero recubierta con cable, recubierta con un material electrolítico para que haga un buen contacto con el terreno. ¿Ya? Luego la línea de enlace, que es un conductor de cobre desnudo que va a unir electrodos o conjunto de electrodos. Punto de puesta a tierra es una parte situada fuera del suelo, o sea, es donde se va a soldar, donde se va a conectar, que sirve de unión entre la línea de enlace, entre el conductor de la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. ¿Ya? La línea principal de tierra es la que baja desde el último piso y va a tener que conectar entre la línea de enlace con tierra. Claro, va a conectar con la línea de enlace, pero el punto es una parte que está situada fuera del suelo, o sea, donde se va a conectar entre la jabalina, la línea principal de tierra y la línea de enlace con tierra, para ser más precisos y más exactos. Ahora, ¿cuáles son las líneas principales de tierra? Ya hemos visto en el video, es la línea que baja desde el último piso hasta la toma de tierra o sistema de toma de tierra. Están formadas por conductores que partirán del punto de puesta a tierra, las cuales están conectadas a las derivaciones para la puesta a tierra de las masas, generalmente a través de los conductores de protección. Acá tenemos cuál es la línea de derivación.
O sea, parte por parte está explicando que es las derivaciones de la línea de tierra estarán constituidos por conductores que unirán la línea principal de los conductores de protección o directamente con las masas si acaso no hubieran muchos equipos. En otras palabras, este es el conductor verde. La línea principal de tierra también es el conductor verde. Eso es lo que hemos visto en el video, verde y amarillo, ¿no es cierto? Los conductores de protección, lo que hemos visto en el video es verde y amarillo, ¿no es cierto? Ahora, los conductores sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra los contactos indirectos. Contactos indirectos. En el circuito de puesta a tierra, los conductores de protección unirán las masas a la línea principal de tierra. En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de protección aquellos conductores que unen las masas al neutro de la red. Claro, se une al neutro de la red a otras masas, elementos metálicos distintos a las masas, a un relé de protección, normalmente a un elemento metálico, por decir, un surtidor, por ejemplo. Sus tanques donde vacían el combustible son tanques metálicos. Yo puedo tener cañerías de agua en cantidad debajo del edificio. También puedo conectar, y a todo lo que es metal, a los fierros de construcción también puedo conectar. Pero no hay cosa mejor, pero después, ¿cómo calculo la resistencia de un tanque, por ejemplo? ¿Cómo voy a calcular la resistencia? De una jabalina calculo como he aprendido en electrotecnia, cuando tengo varias resistencias en paralelo o en serie, ¿no es cierto? Hemos aprendido a calcular las resistencias cuando conecto en paralelo o en serie. En el caso de los sistemas de puesta a tierra, todos estos elementos están en paralelo. Les he mostrado los electrodos que tienen varias formas, pero cuando tenga que hacer el cálculo de la resistencia, yo me complico. Si tengo varias cañerías, ¿cómo voy a calcular la de varias cañerías? Entonces, por esa razón, yo prefiero poner como sistema de puesta a tierra, por decir 5 jabalinas, y las voy a calcular en paralelo. ¿Ya? Ahora, prohibición de incluir en serie las masas y los elementos metálicos en el circuito de tierra. O sea, las masas no deben ir en serie. O sea, no debo conectar en serie. Por eso les he dicho, cuando yo haga el cálculo, vamos a aprender a hacer colocando jabalinas en paralelo, no en serie. Aunque en electrotecnia hemos aprendido a hacer cálculos de resistencias en paralelos y en serie, pero nos olvidamos de lo que es serie. ¿Qué nos dice ese subtítulo? Que yo no puedo poner un cable de protección y conectar a este otro equipo. A este otro equipo. Luego a de este a este equipo. O sea, no puedo conectar en serie todas estas masas. No puedo conectar en serie. Y luego
Después de conectar en serie, puedo hacer eso, pero está prohibido. O sea, lo que yo tengo que hacer es que de cada artefacto o equipo eléctrico tiene que tener su propio conductor de protección, en paralelo, no en serie. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Ahora, eso es prohibición de incluir en serie las masas. Ahora, las tomas de tierra independientes. En el sistema TT les he dicho que pueden haber sistemas de puesta a tierra independiente. Un sistema de puesta a tierra es de la instalación de alimentación de la empresa que está alimentando, y voy a poner al pie del poste donde esté el transformador. Y si no hay transformador en mi casa, bueno, no hago eso. Pero además debo colocar otro sistema de puesta a tierra, ¿no es cierto?, de todos los equipos que hay en mi casa. Y a través del cablecito verde voy a ir donde he clavado, por decir, 2 jabalinas. Y lo que me dice es que no debe haber una tensión superior a 50 voltios. ¿Ya? Entre toma y toma de tierra, ¿qué dice acá? Se considera independiente una toma de tierra respecto de otro cuando una de las tomas de tierra no alcance respecto de un punto a potencial cero una tensión superior a 50 voltios. Porque cuando hay sistemas de puesta a tierra, con las corrientes de fuga, puede haber un voltaje en la superficie de la Tierra, pero ese voltaje no debe pasar de 50 voltios. De tal forma que cuando yo camine, no me pase ese voltaje. Por encima de 50 voltios puede pasarme entre mi pie derecho y mi pie izquierdo. Si los mantengo juntos, no me va a pasar. Va a ser como el pajarito en el cable. Pero si yo separo mis pies, ahí ya me puede pasar la corriente. Y quedaremos acá. ¿Alguna pregunta? No sé si queda satisfecho el que me ha preguntado de las partes de una toma de tierra. Sí, gracias, lo entendí. Todo el circuito que hemos visto en el edificio se llama el circuito eléctrico del sistema de puesta a tierra, ¿ya? Que los vamos a ver físicamente una vez que terminemos este capítulo y el otro capítulo más, el 11, que es para rayos. Muy bien, si no tenemos preguntas, el día viernes no vamos a pasar porque es feriado. Y probablemente el sábado también no pasemos. ¿Ya? O sea, quiero aprovechar para viajar estos feriados a ver las obras que tengo fuera de la ciudad. Entonces, si no pasamos, y si tuviéramos que pasar, les voy a avisar con 2 horas de anticipación. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Muy bien. Nos vemos entonces probablemente el próximo miércoles. Que les vaya bien, que pasen una buena Semana Santa, pórtense bien
en Semana Santa no se farrea, ¿no? O sea que aprovechen para estudiar. Buenas noches y hasta la próxima semana. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Tom. Hasta luego, Buenas Inge. noches, Ariel. Que les vaya bien.